El sonido de los trenes, el sonido de esas máquinas de hierro que atraviesan los campos, las ciudades también debajo, los metros, el sonido de esos grandes aparatos. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de un tren que yo les había prometido que si completábamos más de 300 mensajes de un podcast anterior íbamos a hacer un podcast sobre él, el tren nazi oculto del dinero. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis robaron de todo y eso fue real. Oro, esculturas, pinturas, piezas de arte en general, objetos valiosos, sagrados. Se dice que tenían, por ejemplo, o que buscaban mejor, la lanza de Longinos, aquella arma que había herido a un costado a nuestro Señor Jesucristo. Y es que Hitler estaba convencido, era un creyente de los temas ocultistas, de la sociedad Thule, de Madame Blavatsky, la gran espiritista. En este podcast de Cruz Escribiente vamos a hablar de ese tren con una invitada muy especial. Un tren desaparecido, una investigadora que lo ha buscado por medio mundo. Una investigadora europea que ustedes ya han escuchado aquí en estos audios y que nos va a contar historias asombrosas, historias al límite de la realidad. También les quería decir y les quería recordar que nuestro viaje a Egipto ya tiene fecha. Nos vamos la segunda semana de febrero. Toda la información está en mis redes sociales, @cruzescribiente. Imagínense ir a ver las pirámides, imagínense estar debajo de los ojos de la Esfinge. También les quería decir a todos ustedes que tenemos un canal nuevo donde pueden verme en video. Hay unas historias asombrosas de reencarnación y una entrevista increíble a un hombre que trabaja como embalsamador. Es increíble esa entrevista. Se estrenan todos los lunes y el canal se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así que prepárense a este nuevo viaje en tren. Suban al tren fantasma, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Wir haben unsere tapferen Divisionen und Volkssturmmänner in den vergangenen Tagen den Sowjets schwerste La voz de Joseph Goebbels, uno de los dirigentes del gobierno alemán de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, en su último discurso público, antes que los soviéticos se tomaran la capital alemana y acabaran con el imperio maligno del Tercer Reich, como ellos mismos denominaron a ese gobierno expansionista que amenazó en su momento la paz mundial. Sin embargo, Goebbels y otros más, el mismo Hitler, otros más, por ejemplo, Heinrich Himmler y Joseph Goering, que dirigían ese estado terriblemente violento, terriblemente dictatorial, todos ellos creían supuestamente en diferentes manifestaciones paranormales, en la sociedad Thule, en la doctrina que afirmaba que había unos seres superiores que habían venido de India, cuya piel era azul, dioses que caminaban sobre la tierra, los arios. Ellos creían que los seres humanos estaban divididos en diferentes razas, algo que no es real. Como antropólogos sabemos que no hay razas humanas, son simplemente expresiones genéticas de nuestra piel, de nuestro cuerpo, pero que todos somos iguales, la cultura nos diferencia. Sin embargo, ellos creían que eran descendientes de una raza superior y asimismo intentaron guardar las piezas sagradas de la cristiandad y las piezas sagradas de otras religiones para usarlas espiritualmente, políticamente, y que al final de la guerra, en esas mismas horas en que Goebbels pronunciaba ese discurso que acaban ustedes de escuchar, guardaron todo en un tren y lo ocultaron entre las montañas, y lo ocultaron entre túneles, y lo ocultaron en algunos lugares de la Europa que todavía dominaban. Un tren que guarda extraños secretos y tesoros. Y para hablar de ese tren fantasma, y para hablar de ese tren oculto de los nazis, y para hablar del oro perdido de los nazis, estamos nada más y nada menos que con una investigadora muy especial. Alguien que ha escrito un libro sobre trenes fantasma,
y varios artículos también. Les estoy hablando nada más y nada menos que de Mado Martínez. Mado, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias, Esteban. Estoy encantada de estar aquí otra vez en tu programa, en los audios de Cruz Escribiente. Me encanta estar contigo y con todos tus oyentes. El municipio de Wałbrzych, al sureste de Polonia, y su famoso castillo se han convertido en las últimas semanas en toda una atracción para los buscadores de tesoros y aficionados a la historia. El misterioso tren nazi perdido hace 70 años con una supuesta carga de oro podría ser real. Las fotografías del subsuelo, tomadas con sofisticados equipos de radar, revelan por primera vez la existencia de un convoy de unos 100 metros de longitud. Estoy convencido en un 99% de que este tren existe y de que está escondido en algún lugar. Los que sabían de su paradero simplemente llegaron en el momento oportuno. Las investigaciones revelan que sí existe. Yo mismo he visto los andenes, las armas. Es un tren blindado. Si alguien ha visto fotos de la Segunda Guerra Mundial de este tipo de trenes, seguro que lo reconocerá. Dos hombres, un polaco y un alemán, que no han querido desvelar su nombre, han filtrado a través de sus abogados el hallazgo de este antiguo convoy ferroviario nazi, pidiendo una recompensa y sin ofrecer pruebas de su hallazgo. De momento, las autoridades han pedido a los curiosos que cesen en su búsqueda, ya que el tren podría estar cargado con explosivos sin detonar. ¿Han escuchado ustedes una noticia de Euronews? De una agencia de las más famosas de Europa, que hablaba hace 8 años exactamente, en el año 2018, que habían encontrado en Polonia el tren fantasma. Al final resultó que era una falsa alarma. Sin embargo, muchas personas siguen buscándolo. Se han hecho excavaciones. Se ha gastado una gran cantidad de dinero buscando ese tren, que supuestamente tiene por dentro una gran cantidad de oro. El oro perdido de Hitler. El oro que tenían ellos guardado para emergencias. Y hay cazadores de tesoros que están viajando por todo el mundo buscando ese tren. No solo en Polonia, también lo buscan en República Checa. También lo buscan en otras regiones, por ejemplo, más al sur, inclusive en Bulgaria y Rumania. Y para explicarnos la historia de esta locomotora perdida entre el espacio y el tiempo, del tesoro perdido de los nazis, que muchos dicen ya lo descubrieron y que se lo robaron, no sería extraño si existiese. ¿Qué haría usted si encuentra un tren cargado de oro? Pues mucha gente se quedaría callada y simplemente se lleva las piezas de oro. O también muchos dicen que hay gente que sabe dónde está, pero no lo mueve, no lo toca, porque está esperando el momento indicado para desenterrarlo, para sacarlo de la cueva y lentamente empezar a cambiar su dinero sin despertar sospechas. No tengo ni idea. Y aquí es cuando quiero preguntarle a Mado Martínez, para que nos cuente a todos los que estamos escuchando, ¿qué es el tren perdido de Hitler? Cuéntenos bien la historia. ¿Cuál es la historia del tren perdido de los nazis? La historia del tren del oro nazi es mitad leyenda, mitad historia, mitad misterio, porque todavía no sabemos muy bien si es un cuento inventado o si realmente existe ese tren del oro nazi, también conocido como el tren del oro de Wałbrzych. Dicen que los nazis escondieron un tren cargado de tesoros, de cuadros, de objetos sagrados, incluso peligrosos, en el suroeste de Polonia durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi estaba ya agonizando, ¿no? Según esta historia apócrifa, ¿vale? Porque esto es apócrifo, este tren estaba lleno de objetos de mucho valor, como decía, que había cuadros, joyas, arte, lo cual no sería descabellado, y que fue escondido en un túnel ferroviario sellado o en una mina en los Sudetes centrales. Se suponía que a bordo del tren había más de 330 toneladas de oro, joyas, armas, obras maestras del arte. Como sabéis, ellos hicieron un gran expolio también a la comunidad judía, ¿no? Porque hasta las muelas de oro de los dientes las fundían y refundían para sacar oro y más oro, ¿no? Se suponía además que a bordo del tren había objetos sagrados, objetos misteriosos, objetos con los que, el régimen nazi estaba obsesionado
y algunos historiadores creen que el tren nunca existió. Pero la leyenda persiste, y no solamente persiste, sino que además hubo una excavación que duró desde el año 2015 al año 2018 más o menos, en la que el gobierno de Polonia estuvo implicada porque realmente en un momento dado creyeron haber encontrado este tren nazi. Piotr Koper y Andreas Richer aseguraron conocer la ubicación del tren gracias a un mapa dibujado por una persona en su lecho de muerte. Es decir, alguien, esto suena como muy mitológico también, ¿no? Alguien en su lecho de muerte les confesó dónde estaba ese tren desaparecido lleno de oro, ¿no? de los nazis. Y parece que, pues, por unas anomalías detectadas por georradar, bueno, pues parece que ahí podía haber algo, ¿no? Y se iniciaron unas excavaciones en el año 2015 que, como digo, duraron hasta 2018, una expedición de búsqueda que, bueno, renovó el interés en los medios de comunicación, incluso estos hombres que negociaron incluso un 10%, ¿no? con una agencia de abogados para quedarse el 10% cuando encontrasen eso, ¿no? Incluso llegaron a quejarse de que el gobierno había filtrado la información y esto se había convertido en un circo mediático y que, como digo, contó con la intervención del gobierno polaco, contó con la participación de los militares polacos, funcionarios estatales, personas con financiación privada. Bueno, pues al final esta expedición culminó con la triste noticia de que no, pues esa anomalía detectada por el radar era en realidad una falla natural y no había y no hubo ahí nunca ningún tren nazi. Pero sí hubo mucho movimiento de oro. De hecho, Estados Unidos descubrió que los alemanes llevaron 154 toneladas de oro por Canfranc, en el norte de España, con destino a las arcas del régimen franquista y a las arcas portuguesas. 138 viajes de camiones por la frontera aragonesa en España, como digo, con destino a los bancos centrales de España y Portugal. ¿Por qué? Pues porque España enviaba wolframio a Alemania para apoyar al régimen de Hitler y a cambio Alemania le daba oro a España. Entonces, bueno, estamos hablando de mucho oro y muchas toneladas. Se sospecha que hay más, que fueron como 400 y pico toneladas. Y es bien sabido que pertenecía al Banco de Alemania este oro y que esto era para pagar. Esto era para eso, pues para cumplir esos compromisos y esos intercambios. España y Portugal estaban colaborando con los nazis, o sea, es así. Las cajas de oro eran transferidas a trenes de mercancías en Urdós para pasar el túnel internacional del Somport y descargarlo en la estación ferroviaria. Pero bueno, como decía, esta ruta del oro, el tramo que se hacía en tren, ¿vale? Porque luego también había, como digo, en España lo que entraban eran camiones. Pasaba por Pugny, Bellegrad, Blens, Montpellier, Narbona, Toulouse, Tarbes, Pau, Oloron, Urdós. Y los norteamericanos apuntan que en Canfranc se instalaron las compañías de transporte suizas que estaban en los hoteles Ara y Marraco para transportar el oro ya desde ahí a Madrid o hasta Lisboa. Pero antes de llegar a esta localidad fronteriza, las cajas de oro, como digo, eran transferidas a trenes mercancías en Urdós para pasar el túnel internacional de Somport y descargarlo en la estación ferroviaria. El informe, además, dice que 139 viajes de los camiones a través de Canfranc procede de una fuente solvente de aduaneros. ¿Vale? Esto es importante también. Cuando llegaban a la frontera española tenían que exhibir a los aduaneros las cajas con los lingotes, ¿vale? Llevaban 4. Cada uno pesaba 15 kilos y tenían estampada un águila imperial procedente del Banco Central de Alemania o del Reichsbank. Y los sellaban si su destino era para Portugal
pero no era necesario sellarlos si iban con destino a Madrid. Hasta 6 carabineros españoles los escoltaban estos camiones. 5 de ellos iban dentro del camión y un sargento acompañaba al conductor del copiloto. Como vemos, pues cuando el río suena, agua lleva. Todas estas historias de trenes cargados de oro, el tren que desapareció, todo eso, tienen detrás un trasfondo real. El tren perdido de los nazis, el tren que se esfumó, el tren que dicen está oculto, enterrado, que tiene grandes cantidades de oro, que tiene también una colección de arte que fue robado. Incluso se decía que allí, en ese tren, estarían objetos personales de los ocultistas nazis, de los ocultistas de Hitler, que hacían ceremonias y rituales extraños. Muchos lo han buscado, muchos dicen que no existe, que es solo una fantasía, y que nunca ha habido tal acumulación de oro escondido. Sin embargo, en varios lugares del mundo se han encontrado tesoros ocultos de los nazis, específicamente en Argentina. Se han encontrado objetos, en Chile se han encontrado obras de arte. Antes de seguir con el tren perdido de los nazis, quiero que escuchen a Patricia Bullrich, política. Aquí no hablamos de política casi, pero una política argentina que cuenta cómo se encontraron 70 objetos nazis y se exhibieron en Argentina. Ella, siendo ministra de Seguridad de la Nación, hace 4 años los presentó en público. Fue un momento realmente extraño porque fuimos conscientes de que muchos de estos objetos llegaron acompañados de personas, de militares, de dirigentes que huyeron de Europa en la Segunda Guerra Mundial, que llegaron a América, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, incluso a Brasil y México, y sobre todo también al sur de Chile. Escuchen ustedes las declaraciones de Patricia Bullrich, en ese momento ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, hablando de esta gran cantidad de objetos nazis que descubrieron y que exhibieron en público. Fue una investigación muy importante de la Policía Federal Argentina que llegó a encontrar atrás de una puerta embutida una cantidad de objetos nazis que desde el 2017 se periciaron para ver si eran realmente originales. Hay medidores de cabeza, típica lógica del intento de la supremacía racial nazi, elementos de asesinato, de adoctrinamiento de chicos. Realmente una cosa que yo cuando la vi me quedé absolutamente impactada, impresionada, no me podía ir de ver los objetos que habíamos encontrado acá en la Argentina y qué significaba que estuvieran en la Argentina. Porque esto también significaba que acá había alguien que los podía comprar y alguien que los podía tener en su casa y alguien que podía reproducir esa cultura de la muerte, del genocidio, de la Shoah. Entonces es muy importante que hayan venido aquí al Museo del Holocausto y que van a ser parte del Museo del Holocausto de la Argentina, que es el primer Museo del Holocausto de América Latina, que ya hace muchos años que está, pero que ahora va a estar totalmente renovado y que va a significar que miles y miles de chicos y escuelas y gente pueda venir a la Argentina y ver también qué pasó acá en la Argentina durante el nazismo, qué conducta tuvo la Argentina, que fue un país que declaró la guerra cuando la guerra ya había terminado y que estuvo del lado equivocado de la historia. La voz de la exministra Patricia Bullrich, realmente sorprendente. No sé ustedes qué piensan, pero se encontraron una gran cantidad de objetos, más de 70, algunos son alucinantes, escondidos detrás de una puerta. Objetos que llegaron hace muchos años, que no son recientes, que no llegaron por un coleccionista de hace 10, 15 años, no, objetos que llegaron exactamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significan? ¿Por qué están allí? Y esto reaviva la posibilidad de que el tren sea real, de que el tren perdido de Hitler sea real. Y ya han escuchado ustedes, lo han buscado por muchas partes, han intentado encontrarlo, nadie ha podido hallarlo. Y aquí es cuando quiero preguntarle a Amado, que escuchó esta nota de prensa de Patricia Bullrich, en la que se hablaba de estos objetos medidores de cabeza y demás.
Y es que se dice que los nazis tenían una obsesión por los objetos sagrados, Eso es lo que hace parte, por ejemplo, de una saga de películas muy famosas, Indiana Jones. Indiana Jones generalmente habla eso, de Hitler buscando el Arca de la Alianza, de Hitler buscando la copa de la última cena, el Santo Grial. Y me gustaría preguntarle precisamente sobre estos objetos. Amado, ¿es verdad que tenían los nazis una obsesión por estos objetos sagrados? Y muchos decían que en el tren había algunos de ellos, los clavos de Cristo, la lanza de Longinos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas tú de ello? ¿Es real? ¿Pueden estar objetos sagrados guardados en ese tren perdido entre el espacio y el tiempo? ¿Podemos esperar que en un futuro se encuentre y que nos digan se ha encontrado el Santo Grial y estaba oculto en un tren enterrado en Polonia? Pues en 1945 la verdad es que se oían toda suerte de historias. De hecho, el 7 de abril de 1945 ya había acabado la guerra. Pues ya empezaban los rumores, ¿no? De verdad, o sea, según iban avanzando por un país destrozando por los bombardeos, ya se iban escuchando todo tipo de historias, ¿no? Incluyendo la que llevó al descubrimiento de una cueva. El 4 de abril, la 90ª División del Ejército de Estados Unidos había ocupado la región de Turingia. Un par de policías militares americanos que iban patrullando por la zona de Merkers, querían desarmar a los alemanes, se encuentran con dos mujeres francesas que parece que se habían visto obligadas a abandonar el país para ir a trabajar a Alemania, y una de ellas estaba embarazada. Y los soldados le ofrecieron pues llevarlas de vuelta al pueblo, ¿no? Resulta que cuando pasaban por delante de la mina de Kaiseroda, estas mujeres empezaron a hablar del oro que habían escondido allí los nazis. Y según contaban, los habitantes de la localidad habían tenido que transportar todo tipo de tesoros a esa mina. Como es lógico, pues los soldados retuvieron esta historia y al llegar al cuartel la repitieron punto por punto. Y claro, pues no pasó mucho tiempo antes de que la policía y las autoridades y la noticia se extendieran, y cuando los aliados oyeron la descripción de lo que se encontraba allí escondido, pues decidieron que, pues, tú sabes, merece la pena ir a ver si es verdad, ¿no? Merece la pena ver si esto es un cuento o si realmente hay allí, pues, la cueva de Alibaba, ¿no? Y los 40 ladrones de este tesoro, ¿no? Y enviaron un equipo especializado que, entraron después de volar con explosivos uno de los muros y llegaron a la cámara del tesoro. Y además, aquel espectáculo de riquezas era increíble. Entonces, 2 meses antes, hay que recordar, 3 de febrero, Walter Funk, presidente de la Reichsbank y ministro de Economía, se enfrentaba en Berlín a un panorama bastante pesimista, ¿no? Muebles destrozados, ventanas rotas, los efectos del bombardeo del bando aliado, ¿no? Entonces sabía que iba a haber nuevos bombardeos y que era imprescindible sacar pues todos esos tesoros de Berlín, esconderlo, ¿no? Y pues ahí sacaron 1000 sacos con billetes, 250 toneladas de oro, 400 obras de arte, entre otros objetos, me imagino que partieron hacia Merkers. Y como esta historia que te estoy contando, seguramente tuvieron lugar muchísimas más historias. O sea que dentro de lo que conocemos como la leyenda del tren del oro nazi, que dicen que es una leyenda fantasma, que dicen que es, pues una leyenda urbana, más que nada, ¿no? Y que es apócrifa, seguramente, a pesar de que ese tren puede que no exista, seguramente tiene o esconde otra historia detrás, ¿no? Que es la de ¿dónde está el oro nazi? ¿Dónde están todos esos objetos con los que tú sabes que el régimen nazi estaba obsesionado? Esos objetos sagrados, el Arca de la Alianza, el Santo Grial. Recordemos que el líder de las SS, Heinrich Himmler, visitó la abadía de Montserrat en Barcelona con el objetivo de llevarse el Santo Grial para un plan de recopilación de objetos mágicos impulsado por la Ansgestnerbe, entidad pseudocientífica integrada en las SS.
Esto podríamos titularlo casi como los nazis y su obsesión o su delirio con los objetos de poder. Objetos con los que pretendían dominar el mundo. Al final el régimen nazi no estaba exento de vínculos con conspiraciones, creencias, ideologías de corte esotérico, ocultista. En los regímenes totalitaristas y dictatoriales siempre hay cierto sentido de supremacía y de delirio mesiánico, de entender que bueno, pues el líder y los que están del bando de ese líder o de esa facción, en este caso el fascismo, tienen una misión, ¿no? Y un propósito casi mesiánico, ¿no? Como el de ocupar territorios y convertir, ¿no?, al fascismo a toda Europa, que era lo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Y bueno, esas causas nacionalistas están muy vinculadas con el tema de la supremacía de la raza, en este caso la raza aria, que normalmente viene a sustentarse en toda suerte de profecías, objetos sagrados, ¿no?, con los que apoyar toda esa ideología. De hecho, se cuenta que los nazis llegaron a consultar a un cabalista judío de Toledo para que les dijera cómo abrir sin peligro el Arca de la Alianza, que, como sabes, es uno de los objetos mágicos de poder o de los objetos bíblicos más buscados de toda la historia. ¿Por qué? Porque creían que iban a encontrar el Arca de la Alianza en Egipto. ¿Y por qué estaban tan interesados en encontrar el Arca de la Alianza? Pues porque, de acuerdo al relato bíblico, aquellos que tenían el Arca de la Alianza eran invencibles en la batalla. Pero al mismo tiempo estábamos hablando de un objeto sumamente peligroso, porque cuando el Arca de la Alianza cayó en manos de enemigos, siempre de acuerdo a los relatos bíblicos, estos empezaron a desarrollar como enfermedades, desgracias y muertes, porque esta Arca de la Alianza como que parece que tenía algún tipo de efecto secundario, ¿no?, que les obligó a querer devolverla, ¿no?, como una patata caliente, decir, oigan señores, llévense ustedes esto porque nos está matando, ¿no?, está acabando con nosotros, ¿no? Entonces los judíos querían saber cómo podían hacerse con el Arca de la Alianza, que era como el arma más poderosa que te hacía invencible en la guerra, pero sin morir en el intento. Y bueno, Mado, hablemos del Tren de las Almas, que es tu último libro publicado, El Tren de las Almas, que tú has escrito para todos los que están aquí, para todos los que nos escuchan. Cuéntanos de qué se trata el Tren de las Almas, ese último libro que has publicado, y dónde pueden conseguirlo, dónde pueden encontrarlo. Mi novela El Tren de las Almas también parte de una leyenda, ¿no? De la leyenda que, bueno, pues un grupo de amigos que lleva muchísimos años sin verse desde la infancia decide reunirse en la vieja estación abandonada de su pueblo para ver si es verdad la leyenda que cuenta que, bueno, la noche del 22 de diciembre aparece el Tren de las Almas, ¿no?, que cuentan en su pueblo. Y lo que ocurre es que al filo de la medianoche aparece un enigmático tren y deciden subirse, y no podrán bajar hasta que no venzan los fantasmas de su propia mente. Es una historia de género fantástico, de terror íntimo, muy emocional, del niño roto que todos llevamos dentro, que ciertamente pues, nos sumerge dentro de esos vagones, ¿no?, de ese viaje, de esas leyendas, de esas aventuras, todas esas historias de trenes fantasmas, de mitos, de leyendas, ¿no? No solamente pues como esta que acabamos de mencionar esta noche, ¿no?, que es como una leyenda urbana, sino de todos esos trenes fantasmas, el tren de Lincoln, el Boston Bridge, el Sirvenpilen. Pero al final es una historia que tiene un concepto más allá, ¿no?, que habla del niño roto que todos llevamos dentro
y que nos sumerge dentro de un viaje al interior de nosotros mismos. Ese tren es como una especie de genio de la lámpara maravillosa en el que los personajes pueden ser lo que nunca se han atrevido a ser, ¿no? Desaparecen todos sus miedos, todas sus limitaciones, pero al mismo tiempo también actúa como un espejo de su propio monstruo interior, ¿no? Los enfrenta a lo peor de sí mismo. También nos muestra todas esas relaciones que tienen entre ellos, las rencillas, las deudas que tienen desde su infancia, desde su adolescencia, su juventud, y cómo la historia individual de cada uno de ellos y entre ellos conecta con la historia colectiva de Espuelas, ¿no? El pueblo, de su pueblo, donde por cierto los están buscando. Una amiga de ellos está convencida de que están en el tren de las almas, pero nadie la cree porque es un tren de una leyenda, un tren fantasma, ¿no? Nadie cree que sea eso. Y los buscan, solo que no saben que a bordo de ese tren el tiempo pasa de otra forma, ¿no? Al final dará igual si deciden bajar o subir o si lo logran o no lo logran, ¿no? Porque lo importante es cómo se baja uno del vagón de su propia mente. Me siento muy feliz porque estés aquí, Mado. Gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Para mí ha sido todo un honor. ¿Dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden conseguirte? ¿Dónde pueden ubicarte? Tú tienes una gran cantidad de libros. Colombia Paranormal, por ejemplo. Misterios del Mundo. Para mí uno de los mejores libros que he visto en mi vida. Misterios del Mundo. Pueden buscarte en qué librerías, cómo pueden hallarte en redes sociales, Mado. Y muchas gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Muchísimas gracias a ti por invitarme a estar en tu programa en los audios de Cruz Escribiente. Te sigo también en tu video podcast Paranormal de Esteban Cruz. Estoy encantada de estar aquí siempre con todos tus seguidores y toda tu audiencia, y los invito a seguirme en mi canal de YouTube, Mado Martínez, donde tengo un podcast que se llama Antena Misterios, aparte de toda una serie de contenido adicional relacionado con estos temas de misterio que tanto nos gustan. Y también pues a escucharnos en plataformas como iVoox, Spotify. En Twitter me encuentran como Mado Martínez, en Facebook como Mado Martínez Escritora, en Instagram como Nebraskan con B y con K acabado en N, y en TikTok Mado Martínez. Repito, en el canal de YouTube sois todos bienvenidos, Mado Martínez. Un abrazo a todos y mil gracias. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Para mí ha sido un honor que ustedes estén acá. Aquí hacemos de todo. Hacemos programas sobre encuentros paranormales, hacemos programas de testimonio. Si ustedes tienen un testimonio, si ustedes han vivido algo sobrenatural, algo paranormal, pueden escribirme a mi correo electrónico, yo les respondo, narro su testimonio, o si no, ustedes mismos me lo presentan, me lo cuentan, y aquí lo publicamos en un programa para que todos los escuchemos. Aquí no juzgamos a nadie. Por más extraña que sea su historia, aquí la presentamos. Si les gustó, por favor, este podcast, compártanlo, denle like, publiquen aquí abajo sus comentarios. Si quieren vernos en video, tenemos un nuevo canal, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ahí pueden vernos, ahí pueden observarnos. También tengo libros, Los monstruos en Colombia si existen, si usted está en Colombia. Y Expedientes X Colombia, lo encuentran en cualquier librería del país. Hay una página virtual que se llama Busca Libre y ahí ustedes pueden encontrarlo. Y bueno, quiero aprovechar este momento para hablar de algo que me está gustando mucho, que es el estoicismo. Esta corriente de pensamiento antigua que viene desde los romanos, que se ha puesto de moda en los últimos meses. Y es que hay un montón de personas que han vuelto a leer a varios de los grandes líderes de aquellas épocas, de aquellos imperios que venían de la ciudad eterna. Aquellos que leen ahora a Marco Aurelio y sus meditaciones, a Séneca. Y hoy vamos a hablar de Séneca y les voy a presentar 4 frases de Séneca que a mí me parecen increíbles y que a mí me hacen pensar y meditar todo el tiempo, y que me han cambiado la vida frente a momentos terribles, frente a calamidades. Antes de decirles esas 4 frases que quiero compartir,
Quiero contarles que Séneca vivió durante el primer siglo antes de Cristo. Nació el 4 antes de Cristo en lo que es Córdoba, en España, y murió el 12 de abril del 65 después de Cristo en Roma. La historia de Séneca es bastante interesante. Después, si quieren, hacemos un podcast solo contando las historias de los estoicos, que son realmente increíbles. Él estuvo exiliado, estuvo en Córcega, volvió a Roma, estuvo durante el Imperio Romano como asesor, vivió durante la época de Nerón y al final terminó con su propia vida. Sin embargo, él nos dejó varios ensayos, varias frases que realmente me parecen sabias. La historia misma de Séneca es un misterio, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este podcast. Vamos a hablar de su legado otro día. Por ejemplo, podemos hacer un podcast sobre los misterios de Séneca y los misterios del estoicismo. Sí, existen cosas realmente increíbles. Bueno, Séneca dejó escrito algo que me parece completamente sabio, y es lo siguiente. Él decía, escuche muy bien: no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Y eso es real, porque tú puedes tener poco y sentirte feliz y sentirte alegre, pero puedes tener mucho y estar triste y estar agobiado. Puedes tener todo, puedes tener un Ferrari, puedes tener una casa gigante, puedes tener un jet privado, pero en el fondo tu corazón está vacío. O puedes tener simplemente una casa en arriendo, una familia que te quiere y ser feliz. No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Es la primera frase que quería dejarles a ustedes de Séneca. Y aquí va la segunda: lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Y es verdad, lo que aprendemos del pasado, lo que aprendemos en el fondo, lo que aprendemos cuando somos niños, es difícil que se olvide. Los valores que nos enseñaron y que enseñamos durante los primeros años, durante los 3 primeros años, durante la primera infancia, se quedan allí, y es lo que somos. Somos todavía esos pequeños niños que vivieron hace décadas. Seguimos siendo, estamos allí, es parte de lo que somos. Y hay una frase, la tercera, que les quiero contar, que es bastante fuerte y que me gusta mucho. Escuchen muy bien: no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Y es algo que habla de la represión, de que a veces nos reprimimos y que nos causa mucho dolor, que reprimimos nuestros sentimientos, que no los expresamos, y al no expresarlos se acumulan, se vuelven resentimientos, algo que nos hace profundo daño. Una frase sabia, una frase fuerte y contundente. Escúchenla otra vez: no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Pero he dejado la mejor frase de Séneca para mí, para el final. Y es que tiene que ver con lo que hacemos todos los días en la vida, con nuestros objetivos y deseos. Escuchen muy bien: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. El mundo puede ser perfecto, el mundo puede ser tranquilo, el mundo te puede dar todo, pero si no sabes qué pedir, si no sabes qué buscar, no vas a encontrar nada. ¿Qué es lo que quieres de tu vida? ¿Qué es lo que quieres tener? ¿Qué es lo que quieres poseer? Cuando lo pidas a la vida, cuando empieces a trabajar en ello, cuando te pones una meta, lo consigues. Pero si no tienes metas, si no sabes qué quieres, si no luchas por algo, pues no vas a poder llegar a ningún lado. Séneca lo sabía hace ya 2000 años. No hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Historias increíbles de la sabiduría de los estoicos aquí en los audios de Cruz Escribiente. A todos ustedes, muchas gracias por estar allí. A todos ustedes, muchas gracias por llegar a este punto. A todos ustedes, de corazón, les quiero decir que yo, Esteban Cruz, aquí hablando a un micrófono en medio de la madrugada, porque hoy estoy grabando en medio de la madrugada para que haya menos ruido, para que pueda conectarme más fácil con ustedes. Yo a ustedes aquí les digo, estando en mi habitación solo, frente a un micrófono, repito reiterativamente, quiero declararles que yo a ustedes, estén donde estén, los quiero mucho.